dándole seguimiento a disposiciones de tratados internacionales y a la Convención de los Derechos del Niño. Yo simplemente, aparte de felicitarlos, decirles y plantearles en esta ocasión que sí tengo una duda y que en función de ello, en el momento de hacer ya nuestras propuestas de modificación, la plantearé con claridad, pero tiene que ver con esta eliminación del concepto de rehabilitación del artículo 18. Y mi duda surge porque, si bien es cierto que, como está planteado en la Constitución, al señalar el artículo 18 que no serán sujetos los menores de 12 años, más bien que solo serán sujetos a asistencia social y a rehabilitación, el concepto es como si esto fuera una sanción para el menor, y al contrario, hay diversos instrumentos internacionales, incluso un documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que eso es un deber del Estado, la rehabilitación del niño. Entonces, justamente por eso estaría haciendo un replanteamiento de la redacción. Sin embargo, lo dejo en la mesa porque creo que este es un tema que, incluso leyendo la exposición de motivos, solamente se señala que se elimina el concepto porque al no ser sujetos de responsabilidad y no haber procesos de enjuiciamiento, no es necesario que el Estado despliegue una actividad de rehabilitación. Sin embargo, creo que sí es importante retomar este concepto porque estamos hablando finalmente de niños que están en una situación complicada, que muchas veces han cometido algún acto que se pudiera considerar como delito, pero que por la minoría de edad o por tener menos de 12 años no serán sujetos de un proceso penal. Sin embargo, finalmente hay un daño en el niño, y yo creo que sí el Estado debería, además de apoyar con cuestiones de asistencia social, sí es necesario que el Estado intervenga en su rehabilitación, no como una sanción para el menor, sino como una obligación del Estado de darle esta situación, y justamente para cumplir con el fin de la reinserción. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Señor senador Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, también sumarme a la felicitación que hace tanto el senador Burgos como la senadora Angélica de la Peña al trabajo que se ha hecho con motivo de esta próxima minuta, esperemos en los próximos días, respecto a los adolescentes. Por supuesto, también a los equipos técnicos y en particular destacar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, que con mucha sencillez y con más claridad me ha despejado algunas dudas en tanto se estaba dictaminando también esta materia. También resaltar que seguramente, como en muchas otras cosas, hoy coincido con la senadora Angélica de la Peña. A partir de todo lo que, de lo que ha comentado. A partir de lo que ha comentado, y hacer también una recopilación de un poco de lo que ha sido la historia en materia legislativa en esta materia de adolescentes, en la reforma que se hizo en el 2005, que obligó a todos los estados a adecuar sus normas en relación a todo un sistema de justicia para adolescentes. Fueron de manera paulatina cada uno de los estados haciendo lo propio. Y a propósito de lo que decía el señor Batres, ¿qué estado creen que fue el último, apenas hace poco más de año y medio? El estado de Guerrero. El estado de Guerrero apenas publicó su ley de justicia para adolescentes el 24 de febrero de 2012. Curioso, es un poco lo que ocurre en el estado de Guerrero y que apenas hoy nos demos cuenta de este retraso, no solo cultural, sino también de orden político en el estado de Guerrero. Esta reforma constitucional que dará pie a una ley nacional
de justicia para adolescentes, también habrá de abrogar otra que aún no entra en vigor, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. La ley federal que está para publicarse hasta el 2014, el 27, entrará en vigor, perdón, el 27 de diciembre del 2014, es decir, también estará abrogando esta ley que aún no entra en vigor. Finalmente, no es la política penal, me parece, la que va a resolver un tema de los adolescentes infractores. Debe ser sin duda una política social ante las dudas que se han expresado. Hoy lo que pudiésemos presumir de este primer paso en materia de justicia para adolescentes es que estaríamos, como bien decía la senadora Angélica de la Peña, tratando de estandarizar un poco los criterios en cuanto a la ejecución de sentencias o sanciones de los adolescentes, además, por supuesto, de homologar otros criterios que a la luz de lo que está ocurriendo en algunos estados siguen sin desapegarse del modelo inquisitivo. Creo que esto es para bien reconocer el trabajo que se ha hecho y, por supuesto, reiterar esta grata coincidencia con la señora Angélica de la Peña. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez. En uso de la voz, la senadora. En uso de la voz, la senadora de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bueno, me preocupan mucho los comentarios del señor senador Bartlett. Si me permite, con todo respeto, voy a hacer alguna aclaración, si me permite, señor presidente. Ciertamente coincido con él de que los adolescentes menores de 8 años de edad no deben ser castigados. La Convención y nuestra Constitución también ha ido caminando en su armonización con la Convención y otros tratados internacionales y tomando en consideración otras normas y directrices de Naciones Unidas en la materia, enfatizan con toda puntualidad que justamente hay una obligación del Estado cuando adolescentes cometen algún delito por alguna falta que va derivada de alguna afectación. La situación de vulnerabilidad o peor, la situación de riesgo frente, insisto, a una falta del Estado, entendiendo que el Estado lo constituyen, además de padres, tutores, custodios, por supuesto también las autoridades cuando están obligadas a políticas públicas que tienen que garantizar todos los derechos humanos de adolescentes. Si hacemos una revisión, ¿quiénes son las personas menores de 18 años de edad o menores de 23, 25 años de edad que están en los reclusorios? Encontraremos que la inmensa mayoría de esos jóvenes y adolescentes efectivamente son muy pobres. Están sufriendo una serie de carencias, no tuvieron alternativas de vida que les permitieran gozar de los derechos para tener un proyecto de vida distinto. En eso coincido totalmente con usted. ¿Cuál es el cambio fundamental, estructural de este enfoque que hoy estamos reafirmando en la Constitución? Que quitamos la simulación. Dejamos en el archivo de la historia de nuestro país, de la doctrina tutelarista, los eufemismos. Estaban privados de su libertad, pero no estaban privados de su libertad. Era una autoridad administrativa que finalmente decidía sin ninguna garantía, sin ningún derecho, por supuesto, dejándolos en una situación jurídica en la indefensión y hacían lo que querían con esos adolescentes, inclusive niños. El cambio en la reforma constitucional define con puntualidad que los adolescentes tienen una responsabilidad de sus actos. Hay un sistema distinto al de adultos, más benigno, que toma consideración de la edad. Y por supuesto, la Constitución nos dice de 12 a 14 años. Yo simpatizo con usted, debimos haber subido a 15 años para que no fueran privados de su libertad. Por cierto, el Comité de Derechos del Niño nos lo ha planteado, subir a 15 años y no dejarlo a 14. Hoy logramos este primer avance que vaya a 14. De 12 a 14 años no son privados de su libertad. Hay medidas alternativas, un tratamiento distinto. Entonces, por lo tanto, me parece que sí, hay que preocuparnos de que no sean castigados. El sistema tiene que caracterizarse
por resarcir los derechos humanos. Esa es la característica de este sistema que lo hace ser diferente al de adultos. El peor ejemplo, señor senador, si me permite, que podemos poner en este tema es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no ha firmado la convención? No la ha firmado, entre otros, porque efectivamente lleva a los jóvenes y a los adolescentes a las cárceles, porque les aplica pena de muerte. Por eso Estados Unidos no ha firmado la convención. Por eso. Porque Estados Unidos, cuando firma una convención, sí armoniza su legislación con los tratados internacionales que firma. Esa es la cualidad que tiene Estados Unidos. Y no ha firmado la convención por esa situación. Entonces, estamos poniendo a Estados Unidos como un ejemplo no a seguir. Ahora, las diferencias regionales. Las diferencias regionales justamente es lo que nos preocupa en este dictamen. Tenemos 18 entidades federativas que hoy aplican supletoriamente el Código de Procedimientos Penales de su entidad, que todavía no la armonizan al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una cosa verdaderamente terrible. Y poner el ejemplo de Oaxaca me parece que es un buen ejemplo. Oaxaca sanciona a los adolescentes con 12 años de privación de libertad. 12 años. Imagínense un joven de 15 años estar privado de su libertad 12 años. No es un buen ejemplo Oaxaca, como tampoco lo son la mayoría de los estados. Lo que estamos haciendo ahora con estas reformas es insistir que haya un solo sistema y entonces homologar, y por supuesto no puede existir, si estamos coincidiendo en la preocupación de que tenemos obligación como Estado de resarcir los derechos humanos de todos estos adolescentes y darles una alternativa de vida distinta, entonces preocuparnos que la privación de libertad sea por el menor tiempo posible y siempre que sea por delito grave. Eso quiere decir que priva en este sistema, por supuesto, de manera preponderante, las medidas alternativas a la privación de libertad. Y hay ejemplos muy buenos. De veras, un adolescente que tiene una medida alternativa de 1 año de trabajo comunitario, lo hace en la estación de bomberos, es un éxito. Tiene alrededor del 90% de los chavos se vindican. Entonces yo creo que tenemos un trabajo muy importante que hacer para lograr, insisto, que estas medidas alternativas de la privación de libertad puedan garantizar que ese es el objetivo del sistema. Los jóvenes que cometen una afrenta a los ordenamientos penales no sigan ese camino, pero es una obligación del Estado con un sistema que tiene que ser, insisto, garantista. Entonces, finalmente me interesaba mucho platicar sobre este asunto porque no podemos configurar el sistema sin la prevención social del delito, que está también en la exposición de motivos y es lo que va a motivar a que nos unamos en la discusión que las comisiones tendremos que dar cuando tengamos que discutir la ley secundaria. Entonces, la pregunta que cuestionaba la senadora Pilar Ortega. Rehabilitación. Hay un cambio progresivo de conceptos. La reinserción social, que no rehabilitación, tiene que ver con el sistema garantista. La rehabilitación tendría otro sentido, pero ahora, cuando un adolescente comete una afrenta al ordenamiento penal, dependiendo la comisión y, por supuesto, a partir de que la sanción sea proporcional a esa comisión de delito, por supuesto, tiene que el sistema garantizar una reinserción social, que, insisto, tiene que tener características distintas porque son personas menores de edad. Por eso corregimos el 18 constitucional y sustituimos rehabilitación, que no es el sentido, aunque todavía la Convención de 1989 lo plantea como rehabilitación, sino haciéndolo acorde con el sistema garantista que poco a poco hemos construido en el país, del debido proceso legal, y siempre destacando que lo que nos interesa, que es el adolescente pueda reinsertarse socialmente. Ese es el gran mérito y esa es la calificación más alta que pudiéramos tener para lograr que el sistema funcione cuando efectivamente logramos ese propósito, es decir, reinsertarlo socialmente. Por eso era el sentido de corregir el término, senador. ¿Verdad? Bueno, pues cuánto, senador, muchas gracias. Muchas gracias, senadora de la Peña. Solicitó la palabra también el señor senador Alejandro Encinas. Muy brevemente, yo creo que sí hay un matiz respecto a la posición del senador Marbuell Bartlett.
Justamente esta propuesta busca salir al paso a la tentación de disminuir la edad penal para los adolescentes y crear un sistema garantista que proteja los derechos de los adolescentes